Vía Pública. 11 de la noche en punto, qué gusto saludarlo en esta semana de enero, luego algunos días en terreno ahí cubriendo la frontera de Venezuela con Colombia. Estuve fuera durante la semana pasada, pero ya retornamos aquí a la conducción de Vía Pública. Como siempre, mirando la política, semana a semana se pone más interesante, también con más incertidumbre, todo de cara a lo que va a ser el 20 de enero, cuando el presidente José Antonio Kast anuncie quiénes lo van a acompañar para gobernar el país desde el próximo 11 de marzo. Pero hoy día también hubo un hecho político que marcó esta jornada de lunes, porque un apretón de manos que duró casi un minuto marcó el reencuentro entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, esto previo a la inauguración del Congreso Futuro, un evento que reúne a destacadas figuras nacionales e internacionales del mundo científico, tecnológico, intelectual y también cultural. Este cara a cara se produjo a menos de una semana desde las polémicas declaraciones entre ambos. En Icaria, usted recordará, Kast endureció el tono contra la gestión del actual gobierno y sus críticas fueron respondidas de inmediato por los ministros y también por el propio presidente Gabriel Boric. La tensión de esta mañana quedó en evidencia en el saludo entre ambos. Posteriormente, Kast realizó una intervención donde descartó que en su futuro gobierno haya un retroceso en la ciencia o el conocimiento y llamó a no polemizar, sino que a construir. Por su parte, el presidente Boric dijo que prefiere quedarse con el espíritu constructivo del discurso del futuro mandatario y lo llamó a aprobar el proyecto de sala cuna universal. Ahora, 11 de la noche con un minuto y vamos a ir de inmediato hasta Valparaíso, porque hace pocos minutos la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la ley de reajuste del sector público, incluido este artículo que se ha conocido como de amarre, que tuvo modificaciones además durante la jornada. Giselle Vergara nos cuenta más a esta hora. ¿Qué tal, Giselle? Buenas noches. Hola, Davor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Claro, hace pocos minutos concluye la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que sesionó durante toda la tarde y también parte de esta noche para poder destrabar este proyecto de reajuste del sector público que se va a ver durante la jornada del miércoles en la sala de la Cámara y que no terminaron durante esta jornada. Nos decían que quedan al menos 15 artículos que revisar durante la mañana del martes, o sea, la mañana de ya el día siguiente, pero sí se destrabó lo que tenía que ver con esta polémica norma denominada de amarre, que fue aprobada por la comisión por 7 votos a favor y 4 votos en contra. Eso sí, con una salvedad. Se aprobó la propuesta original del Ejecutivo que hablaba de 2 años para que los funcionarios públicos, al ser despedidos y no consideren que sus despidos sean justificados, puedan reclamar a la Contraloría de la República esta decisión que se tome de parte de su empleador. ¿Por qué decimos con la norma original? Porque durante esta jornada también habíamos conversado que el Ejecutivo había ingresado una indicación que aumentaba de 2 a 5 años la confianza legítima para ser reclamada. Este artículo, esta indicación, no fue aprobada por los parlamentarios, tuvo votos de abstención por parte del oficialismo, quienes decían que al ver que desde la oposición no iban a ceder a poder avanzar en esta norma que fue incluida por primera vez en una ley de reajuste, decidían volver a la votación original que tenía que ver con los 2 años para poder reclamar confianza legítima. Conversamos con el ministro de Hacienda al terminar la sesión de esta jornada, el ministro Nicolás Grau, hablamos con él, les preguntamos qué le parecía este cambio en la votación que finalmente va a llegar a la sala de la Cámara de Diputados con la idea original de los 2 años para poder reclamar la confianza legítima. Escuchemos lo que nos dijo. El resultado final es que se avanza. Se avanza en los acuerdos que hubo con la mesa del sector público y también se avanza en temas muy diversos, que justamente busca capturar este proyecto de ley para tener, junto con un progreso en materia laboral para quienes trabajan en el sector público, que también se puedan abordar otros temas que tienen que ver con el correcto funcionamiento del Estado y también, en algunos casos, con acuerdos que hicimos con parlamentarios de todos los sectores políticos en el marco de la ley de presupuesto. Si le preguntábamos también al ministro Grau qué es lo que va a ocurrir el miércoles en la sala o qué es lo que esperan que ocurra. Porque claro, si la norma de los 2 años para poder reclamar esta confianza legítima no gustaba, se modificó para llegar a 5 años, aumentar la cantidad de años de quienes puedan reclamarla en búsqueda de los votos de la oposición y tampoco gustó, entonces decía que existían conversaciones que se iban a tener que dar durante las próximas horas para poder llegar a acuerdos que permitan destrabar
durante esta jornada en la Cámara de Diputados este proyecto de reajuste del sector público. Conversamos con parlamentarios también que participaron durante esta jornada, se refirieron a la votación que se dio en esta sesión de la Comisión de Hacienda. La Contralora General de la República fue muy clara respecto de las implicancias que tiene esta ley de amarre, que no solamente se cambia simplemente por un guarismo, sino que cambia toda la forma que se entiende el empleo público en Chile. Quedan, no sé, cerca de 15 artículos de los más de 120, así es que lo hemos aprobado todos, incluso esas normas cuestionadas por la derecha en relación a esa supuesta e inventada ley de amarre, porque de amarre no tenía nada. Escuchábamos por ahí la participación de la Contralora Dorothy Pérez durante esta jornada de la comisión, que fue crítica a lo que tenía que ver con estos cambios en la cantidad de años también para poder reclamar la confianza legítima y lo que significa en la práctica. Pero también participaron durante esta jornada de la comisión el Consejo Fiscal Autónomo, que fueron críticos en cuanto a los recursos para poder sustentar esta ley de reajuste, señalando que existen 800 millones de dólares que van a tener que ser reasignados para poder cubrir los gastos que vienen implicados en esta ley de 2026. Una ley que se va a discutir el próximo miércoles en la Cámara de Diputados, que va a terminar su discusión con temas que son más de acuerdo mañana en la Comisión de Hacienda, pero claro, la Cámara de Diputados debe despachar este proyecto al Senado para que se comience durante la próxima semana a discutir en la Cámara Alta a propósito de los plazos también, porque antes del 30 de enero esto tiene que estar despachado desde el Congreso Nacional. Sí, Gisela, un largo día ahí en el Congreso. Mañana comienza además la discusión en la Comisión de Trabajo de la ley de negociación ramal, que fue ingresada con suma urgencia por parte del gobierno, así que hay hartas cosas durante esta semana ahí en el Congreso. Gracias por este reporte, buenas noches. Nos vemos, buenas noches. Bueno, lo veíamos, ha sido un día de mucha discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y queremos conversar hasta ahora con uno de los protagonistas de la jornada que estuvo en esa comisión que finalmente le dio luz verde a este proyecto de reajuste, y vamos a tomar contacto con el diputado Frank Sauerbaum, diputado de Renovación Nacional, jefe de bancada, además integrante de la Comisión de Hacienda. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches. ¿Qué Hola. tal? Muy bien, buenas noches. Harto trabajo el día de hoy, quedó conforme con lo que se aprobó, ¿no? Bueno, mire, nosotros hemos sido muy críticos respecto de estas normas de amarre que el gobierno presentó. De las 129 normas, hay 7 normas que tienen que ver directamente, de alguna manera, ¿cierto?, con esta suerte de amarre de trabajadores del fisco. Nosotros las votamos en contra, pero nosotros somos minoría en la Comisión de Hacienda, así que perdimos esa votación. Pero quedó claramente establecido, ¿cierto?, que habían lamentablemente 2 defectos muy graves en esta discusión, como nosotros lo venimos advirtiendo hace mucho tiempo. Primero, una cosa que tenía que ver con algo básico, que tenía que ver con el financiamiento. El Consejo Fiscal Autónomo dejó claramente establecido de que este proyecto de ley está desfinanciado, como nosotros lo denunciamos en su momento. Faltan 822 millones de dólares, según lo que dijo la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo. Y también, ¿cierto?, la Contralora hace una crítica muy importante porque lo que se hace en el fondo es cambiar normas, ¿cierto?, de la propia Contraloría en su ley orgánica para poder justamente poder dejar a estos trabajadores en una suerte de amarre en el fisco. Nosotros, como le digo, votamos en contra de eso, votamos a favor, sí, del reajuste del sector público y todas las bonificaciones que tienen que ver con eso. Básicamente, bonos de invierno para adulto mayor, el bono Navidad, todas esas cosas quedaron aprobadas, pero nosotros, como le digo, votamos en contra de esta ley de amarre y nosotros creemos que se va a rechazar también en la sala. Ya, pero así todo, diputado, se descomprimió el ambiente al el gobierno allanarse a hacer este cambio de que las personas pudieran reclamar teniendo al menos 5 años de trabajo con el Estado y no 2, como decía originalmente el proyecto. ¿Se notó un nuevo ánimo a partir de esta indicación que fue presentada hoy? Sí, pero mira, independiente de la cantidad de años, lo que nosotros alegábamos en el fondo, que era lo mismo que decía la Contralora, es que se cambia el estatuto jurídico de las personas que tienen, ¿cierto?, las contratas, ¿cierto?, que tienen, ¿cierto?, son siempre transitorias y que terminan por el solo Ministerio de la Ley el 31 de diciembre de cada año. Esa era una discusión de fondo, porque aquí se quiso también establecer de que nosotros solamente estábamos alegando por las personas de confianza. Aquí lo que se quiere cambiar es el estatuto jurídico de las personas a contratas, y es lo que nosotros creemos que hay que hacer, efectivamente, una reforma al Estado, al estatuto administrativo, pero no podemos hacerla en una ley de reajuste, ¿cierto?, que le falta un montón de otras consideraciones que tener. Así que nosotros esperamos que, si se rechaza esto definitivamente en el Senado, podamos tener una discusión de fondo. De hecho,
le comento que nosotros el año pasado, en diciembre, en la Comisión de Trabajo, a la cual yo pertenezco también, Sí. votamos a favor de que se discutiera este tema. El gobierno nunca puso un proyecto de ley para poder hacerlo, pero bueno, lo hace ahora, ¿cierto?, a semanas de terminar su mandato. Ya, diputado, y respecto al tema del financiamiento, el Consejo Fiscal Autónomo, usted lo decía, entregó sus alertas al día de hoy, dice que hay un faltante de 822 millones de dólares. ¿De dónde eventualmente va a salir ese dinero para poder financiar todo el paquete que se propone? Mira, es bien paradójico lo que ocurre porque al candidato Kast se le acusó mucho, ¿cierto?, de querer generar estos recortes para poder cortar estos 6.000 millones de dólares de los cuales se discutió durante toda la campaña. La izquierda dijo que no se podía hacer y resulta que ahora el gobierno le sugiere en esta norma que para poder pagar un reajuste de los cuales ellos se comprometieron, ¿cierto?, para pagarlo el próximo año cuando el presidente, o sea, este año cuando el presidente Kast asuma, le dice que tiene que hacer reasignaciones y tiene también que aportar del Tesoro Público recursos extra. O sea, en general este presupuesto y este reajuste está desfinanciado, como te decía, en 822 millones de dólares, tiene un costo total de 1.700 millones y solamente están provisionados 616. Y ese es el problema, cosa que nosotros advertimos en la ley de presupuesto cuando no se indexó, ¿cierto?, a la inflación el subtítulo 21 que tenía que ver con los salarios de los trabajadores. Esta es una cosa que se venía a venir, yo lo lamento mucho porque nosotros lo advertimos hace mucho rato y el gobierno, bueno, hizo caso omiso seguramente por consideraciones políticas y electorales previo a la elección presidencial. Ya, pero si no está este dinero, ¿qué va a pasar? ¿De dónde va a salir? ¿Usted no le ve viabilidad que se pueda aprobar con este faltante, con esta advertencia? ¿Se respeta esa advertencia además que hace el Consejo Fiscal Autónomo? ¿Se escucha, entra por una oreja y sale por la otra? ¿O se toma como un argumento sólido a la hora de debatir? Mire, el Consejo Fiscal Autónomo ha hecho una serie de advertencias, por ejemplo, cuando no se fueron cumpliendo, ¿cierto?, las metas de balance estructural, por ejemplo, el gobierno hizo caso omiso a todos los ajustes que tenía que hacer. Yo no voy a evaluar intenciones, pero lo concreto es que no se hicieron los ajustes que el Consejo Fiscal Autónomo sugirió. Y aquí tampoco el gobierno toma en consideración que el Consejo Fiscal Autónomo diga que no tiene plata para poder financiar este nuevo nivel de endeudamiento, porque digamos las cosas como son. Aquí esto se va a traducir en dos cosas. O recortamos algunos programas sociales o algunas reasignaciones que se tienen que hacer, o simplemente se cae en nuevo endeudamiento. No nos olvidemos de que el nivel de endeudamiento en Chile, ¿cierto?, está casi en el 43% del Producto Interno Bruto y por lo tanto a mí me hubiese gustado que esto se conversara con la nueva administración para ver si están dispuestos a asumir un nuevo nivel de endeudamiento o qué reasignaciones se puedan hacer. Porque mira, fíjate que lo que falta es casi la mitad de lo que vale la gratuidad universitaria anualmente. O sea, no estamos hablando de poca plata, es mucha plata la que falta y por lo tanto vamos a tener que hacer algunos recortes. Y la pregunta que le hacemos al gobierno nosotros es ¿qué es lo que recortamos? Gratuidad universitaria, PGU, subsidios habitacionales, ¿qué es lo que recortamos? Pero ni siquiera nos dicen eso, nos dicen simplemente que hay que hacer reasignaciones de un presupuesto que aprobamos a casi un mes solamente atrás. Ya, diputado, y en lo legislativo, ¿cómo se trabaja este proyecto? Está la premura de sacarlo antes del 30 de enero, tiene un montón de articulados, usted nos decía que algunos se aprobaron, Sí. otros no, el de amarre quedó rechazado por lo menos de parte de ustedes. ¿Aquí se aprueba todo o nada o van a No. propugnar de que sea articulado por articulado y que se vaya votando uno a uno? No, mire, nosotros no es que hayamos rechazado todo. Nosotros, de hecho, la primera sesión que hubo la semana pasada, aprobamos normas que nosotros habíamos pedido. Por ejemplo, estas contribuciones que pagan las personas que tienen predios tomados, por ejemplo, en el sur del país. Ya, eso se aprobó la postergación del alza de los reavalúos fiscales y una serie de otras cosas que nosotros habíamos pedido durante la discusión de la ley de presupuesto. Nosotros, de las 129 normas, aproximadamente hay 20 en las cuales nosotros estamos de acuerdo y hay un montón, ¿cierto?, que tenemos que todavía conocer cuál es realmente la intención del gobierno en cada uno de los artículos. No nos olvidemos que son 129 normas distintas y, como le digo, 7 de esas normas tienen que ver con leyes de amarre, ¿cierto?, que hoy día se terminaron votando y se aprobaron de parte de los diputados del gobierno y con los votos nuestros en contra. ¿Ya quedó conforme con el ministro Grau como interlocutor a la hora de definir el presupuesto o prefería negociar con el ministro Mario Marcel? Mire, nunca es fácil negociar un presupuesto, ni siquiera, ni menos un reajuste, pero la verdad que el ministro Grau mostró buena disposición, buscó fórmulas para poder tratar de sacar adelante esta norma. Como le digo, paradójicamente no fue aceptada ni siquiera por su sector, pero bueno, por lo menos tuvo la intención de poder conversar. Ahora,
él sabía que nosotros íbamos a rechazar una norma como esta por la consecuencia que trae, que advirtió la propia Contralora. Fíjate que lo que más la Contralora repetía eran dos cosas. Primero, que se pretendía modificar el régimen jurídico de la Contraloría, pero también que afecta a la carrera funcionaria. Porque ella decía que es injusto que una persona que entra a contrata, ¿cierto? En un grado mucho más alto que una persona que lleva años haciendo carrera funcionaria, se quede por esta norma, por ejemplo. Daba ejemplos concretos de incluso con recursos. Hay una exposición, ¿cierto?, que ella hace con personas que estaban contratadas de confianza con rango de salario y rango de confianza mucho más alto que personas que tenían una larga carrera funcionaria, y cosas como esa obviamente nosotros no podemos dejarlas pasar. Nosotros creemos que efectivamente hay que hacer una reforma al sistema de administración pública, pero tiene que ser una discusión mucho más profunda. Y por último, darte un puro ejemplo, nosotros estamos muy preocupados de lo que está ocurriendo con los trabajadores del Estado, por lo que implica, porque fíjate que en los últimos 15 años la cantidad de trabajadores del fisco ha aumentado en un 50%, o sea, tenemos un 50% más de personas trabajando para el Estado, y esa cantidad de personas reporta un gasto del 30% de todo el Producto Interno Bruto, o sea, de todo el presupuesto que nosotros aprobamos anualmente, se lo llevan solamente en salarios los empleados fiscales, y contando también obviamente las municipalidades. Entonces, hay que hacer una reforma importante que le dé mucho más eficiencia al trabajo del Estado, para que obviamente tenga también niveles de productividad que se justifiquen. Oiga, diputado, y en toda esta discusión, ¿cuán afectada está o contaminada, podríamos decir, la discusión por el hecho de estar en un interregno entre un presidente saliente y un presidente entrante, que además de un sello político distinto? ¿Eso condimenta mucho la discusión? ¿Cambia el paradigma, la forma de mirar que tiene cada uno de los parlamentarios? Bueno, mire, cada partido y cada persona en el Parlamento tiene su propia identidad, pero y sus definiciones. Nosotros en Renovación, la gente sabe, siempre estamos disponibles para conversar, para dialogar, para tratar de llegar a acuerdos. Pero claramente nosotros también tenemos que considerar que quien ganó la elección presidencial, José Antonio Kast, él va a gobernar a partir de marzo, y por eso a nosotros nos llama mucho la atención los compromisos que el gobierno adopta con los trabajadores desfinanciados, ¿cierto? Y sin preguntarle siquiera al presidente entrante. Entonces yo decía, a modo de chiste, bueno, vamos a tener que rezarle a San José Antonio Kast para que pueda pagar este reajuste y no recorte beneficios sociales, que es lo que nosotros tanto defendimos en la ley de presupuestos. Sí, esa era la discusión que teníamos. Por eso nosotros queríamos que el subtítulo 21 de los trabajadores del fisco trajera los recursos adecuados justamente para que no nos viéramos enfrentados a esta situación. Ahora, tenemos una situación de financiamiento de ingresos fiscales deficitarios evidente, y eso trae como consecuencia, ¿cierto?, que tengamos que empezar a recortar de una parte para pagar otros beneficios, y eso es lo que hay que terminar con el crecimiento económico, con generación de inversión, nuevos puestos de trabajo, y es lo que nosotros esperamos que haga José Antonio Kast a partir de marzo. Ya, en la sala, ¿qué se debería esperar, diputado? ¿Cuál va a ser? ¿Está RN en primer lugar alineado? ¿Van a votar todos de la misma manera en torno al presupuesto? Sí, mire, los diputados, en general, la oposición, nosotros hemos estado trabajando como oposición, considerando, ¿cierto?, incluso también a la gente de amarillo, a demócrata, hemos estado hablando, algunos de ellos no están en la Comisión de Hacienda y nosotros los hemos ido informando. De hecho, vamos a tener una reunión de coordinación antes de la votación para poder explicarle el detalle, ¿cierto?, porque obviamente no están todos en la discusión, somos 13 diputados de los 155, por lo tanto nosotros tenemos que transmitir esa información, pero la idea es poder aprobar el reajuste, ¿cierto?, con todos los beneficios para los adultos mayores, los bonos invierno, el bono Navidad y una serie de otras cosas, pero sí, obviamente, rechazar estas normas de amarre que el gobierno nos quiere dejar. Yo creo que no van a pasar de la sala. Yo creo que el gobierno y los diputados del gobierno se equivocaron al aprobar esta norma con 2 años apenas de confianza legítima, porque eso pone mucho más cuesta arriba la aprobación. Diputado, hoy día le tocó harto trabajo ahí en la Comisión de Hacienda, están recién terminando. Mañana en la Comisión de Trabajo también van a estar los focos noticiosos, porque comienza a discutirse Sí. la ley de negociación ramal, que fue ingresada hoy día al Congreso con suma urgencia. ¿Cuál es la mirada que tiene usted sobre esa ley? Usted también integra la Comisión del Trabajo, así que mañana va a tener que discutir harto, me imagino. Sí, bueno, partimos mañana a las 10:30, bueno, partir la sala a las 10:30 parte la Comisión de Hacienda para terminar de tramitar el proyecto, y en la tarde tenemos la Comisión de Trabajo, en donde va a entrar el proyecto, ¿cierto?, de negociación ramal. Mira, francamente yo creo que esta es una discusión que el gobierno pone en tabla, ¿cierto?, solamente para darle un guiño a su sector político, porque esto no tiene ninguna viabilidad
en 3 semanas de discusión que nos queda. Y yo creo que también que esta es diría yo, una antigua política laboral que se ocupa hace muchos años en otros países, pero en Chile no tenemos la estructura productiva para poder hacerlo. O sea, nosotros tenemos casi el 80% de las empresas en Chile son pequeñas empresas, y por lo tanto tratar de establecer una negociación ramal nos parece absolutamente inconducente. Yo creo que no se hace cargo de la realidad laboral. Nosotros nos hubiese preferido, fíjese que aprobamos en la Comisión de Trabajo y luego en la sala el subsidio a la contratación. Y fíjese que el gobierno lo tiene en el Senado sin ponerle urgencia. Eso es urgente. Eso es realmente traer, ¿cierto?, y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores para poder hacer que la pequeña empresa, sobre todo, pueda contratar con más facilidad en este momento que estamos pasando una situación económica bastante compleja. Ya, pero dicho eso, diputado, ¿no es bueno discutirlo más que quizás tener una opinión prejuzgada respecto a lo que puede afectar o no afectar y cómo se movería el mercado chileno? ¿No es bueno quizás poner las cartas sobre la mesa, discutir, escuchar, conversar? Sí, claro, nosotros siempre estamos disponibles para conversar y para dialogar, pero nosotros creemos que si el gobierno presenta una negociación ramal, como se conoce a nivel internacional, como se ocupa en otros países, esa realidad no es la nuestra, a eso me refiero. Yo creo que si se quiere hacer algo parecido, habrá que buscar la forma de adaptarla a la realidad local, que tiene que ver con una realidad muy distinta, muy fragmentada, ¿cierto?, la propiedad de las pequeñas empresas, realidades distintas en cada uno de los negocios y una serie de otras cosas que suceden a diferencia de otros países que tienen grandes conglomerados, que tienen ciertos rubros mucho más estructurados, inversiones mucho mayores que en Chile. Bueno, pero como le digo, estamos dispuestos a discutirlo, pero yo creo que el gobierno le da un guiño básicamente a los sectores más de izquierda que están pidiendo esto en reiteradas ocasiones. No nos olvidemos de que esto era parte del programa de gobierno de Janet Jara, cosa que los chilenos rechazaron, pero bueno, el gobierno lo pone de todas maneras en discusión. Ya, ¿y usted cree que esto, si eventualmente avanza, tiene que pasar un largo camino legislativo? No sé si los plazos darán de aquí al 11 de marzo, si es que sigue teniendo urgencia aparte del gobierno. ¿Esto podría precarizar aún más el mercado laboral, que ya vemos tiene una cifra de desempleo alta que está en 8.4 hace prácticamente 3 años ya? Sí, es que ese es nuestro temor. El temor es que justamente en vez de flexibilizar el mercado laboral, lo vamos rigidizando. Rigidizando. Claro. Entonces, en vez de dar más facilidad, en vez de mejorar el teletrabajo, en vez de mejorar, ¿cierto?, los contratos por hora, en vez de hacerse cargo de la nueva realidad de nuestros millennials, ¿cierto?, que quieren trabajar menos horas al día, pero ser más productivos, nos vamos haciendo cargo, ¿cierto?, de una legislación muy antigua. Fíjate que la negociación ramal se usaba en los años 50 y se justificaba cuando teníamos un aparato productivo distinto. Pero hoy día podemos tener a los jóvenes trabajando desde su casa 3 horas al día y tienen una realidad laboral muy distinta antes. Ahora los millennials, ¿cierto?, trabajan un par de horas a la semana o al mes o al día, quieren hacer contratos por hora, por objetivo. Entonces, como te digo, yo creo que estamos quedando con una legislación laboral muy antigua, que yo entiendo, ¿cierto?, que da miedo a este nuevo mundo, pero la verdad es que tenemos que hacernos cargo de esta realidad. Fíjate que cuando nosotros asumimos el gobierno del presidente Piñera hace 8 años atrás, el ministro Nicolás Monkever, que era el ministro del Trabajo, nos llevó a todos los miembros de la Comisión de Trabajo a Washington a conocer el teletrabajo porque en Chile no se conocía hace ya más de 8 años atrás. Fíjate que la izquierda en ese momento dijo que eso era precarizar el trabajo. Y hoy día todo el mundo quiere teletrabajar porque se dieron cuenta de las ventajas, ¿cierto?, de esta flexibilidad que hay. El tema de las 40 horas es un tema que nosotros votamos a favor porque queremos que también ayude a flexibilizar el trabajo y también darle mejores garantías a los trabajadores, pero hay que hacerse cargo de esta nueva realidad. Yo creo que la negociación ramal no va en esa línea, pero bueno, como le digo, estamos disponibles para discutir. Ya, y en las comisiones, usted está en la de Hacienda y la del Trabajo, que tiene harto trabajo el día de ayer y el día de hoy. ¿Cuánto se escucha a los gremios? ¿Cuánto se escucha, en este caso de la negociación ramal, se escucha a las pymes, a los grandes empresarios, a la ANEF, también en la discusión anterior de la ley de reajuste? ¿Se toma en cuenta lo que todos ellos pueden decir o no? Bueno, las comisiones justamente funcionan así. Bueno, la ANEF y la CUT, ¿cierto?, tienen casi un campamento aquí en el Congreso porque pasan defendiendo sus derechos y está muy bien que así sea. Pero, como le digo, aquí se escuchan a los académicos, a los empresarios, a los trabajadores y luego el Congreso, ¿cierto?, después de escuchar a todo el mundo, toma una decisión en base al conocimiento que se tiene, pero se hace lo que se llama también la legislación comparada. La biblioteca nos prepara documentos en donde se demuestra, por ejemplo, la realidad laboral de los distintos países con este tipo de normas y así vamos creando
una ley que se ajuste más a la realidad local, pero la idea es escucharlo a todos, básicamente a las pequeñas empresas que serían las más afectadas eventualmente. Ya. Diputado, en una mirada más política, aprovechando que usted es el jefe de bancada de Renovación Nacional, ¿cómo ha visto la instalación de José Antonio Kast como presidente electo de nuestro país? Va a cumplir un mes ya esta semana. ¿Chile Vamos se ha sentido integrado en estas primeras 4 semanas o no? Sí, mira, nosotros adoptamos un compromiso hace unos días atrás, Renovación Nacional, en un Consejo General, definió que íbamos a participar del gobierno porque ese era el llamado que nos hacía José Antonio Kast y hemos estado colaborando desde donde hemos podido. Hace unos días nos juntamos, por ejemplo, nosotros que somos de la Comisión de Hacienda con Jorge Quirós para darle a conocer los proyectos de ley que se están tramitando, los que tienen algún efecto fiscal, ¿cierto? Los defectos que tenía la ley de presupuesto desde nuestro punto de vista y una serie de otras cosas. Y a mí me parece muy bien que todo el mundo se sienta integrado. Yo, por lo menos, en lo que yo veo en la bancada, ¿cierto? Todos se han sentido escuchados, pero como le digo, nosotros estamos participando como invitados. Nosotros no hemos formado un conglomerado nuevo y esa es una discusión que vamos a tener que tener en el mediano plazo para ver cómo se administra el gobierno. Yo creo que la participación de buena voluntad no resulta. Yo creo que hay que tomar decisiones políticas más de fondo, ¿cierto? En donde podamos formar un nuevo conglomerado que sea mucho más amplio, más diverso, que le dé gobernabilidad y estabilidad social también al gobierno. ¿Y cómo deben ser los colaboradores, el gabinete que va a acompañar a José Antonio Kast? El 20 de enero es la fecha, el día de donde se va a presentar. ¿Cuánta mixtura es la justa entre lo político, lo técnico, la experiencia, la juventud? ¿Cómo hacer cuadrar todas las piezas además de los partidos políticos? Sí, es muy complejo, pero mire, yo veo que hay una intención, ¿cierto?, de respetar mucho la experiencia de los partidos políticos, de las personas que vienen del mundo académico, de los empresarios y también, ¿cierto?, de las mujeres y de los trabajadores. Lo importante es que podamos integrarnos en una mixtura que le dé estabilidad, como te digo, social y también política, no solamente en el Congreso. No nos olvidemos que hay que tener una mayoría social que le permita al gobierno hacer reformas bien importante que la gente está esperando. Entonces, nosotros por lo menos hasta ahora nos hemos sentido bastante integrados. Como le digo, nosotros nos hemos reunido ya 2 oportunidades con el área económica, nos juntamos también con Claudio Alvarado del área política para darle a conocer nuestras prioridades y también, como le digo, ayudarle en lo que se nos solicita. Hasta el momento, como le digo, hemos ido en cada reunión que se nos ha invitado y esperamos que así siga haciendo la colaboración permanente. Pero como Renovación Nacional, siendo un partido grande además de la derecha, ¿cuánto es lo justo en las cuotas a repartir dentro del gabinete? ¿Y dónde deben estar? ¿En los sectoriales, en lo político, dentro de la moneda, afuera? ¿Con qué se queda conforme Renovación Nacional? Bueno, mire, aquí no se trata de hacer un cuoteo, pero sí una participación relevante. Nosotros somos un partido grande y nosotros teníamos una aspiración que es participar básicamente en el comité político. A cualquier partido grande le gusta que lo escuchen. Nosotros no vamos a renunciar a nuestra identidad por pertenecer, ¿cierto?, al gobierno de José Antonio Kast y por lo tanto desde nuestra identidad poder colaborarle, desde nuestra visión poder colaborarle. Y yo creo que eso se va a cumplir. Ya se han anunciado algunos nombres dentro del comité político. Por ejemplo, estaría el senador García, un senador, ¿cierto?, destacado, que sería Sexpress. Para nosotros encantado de que él nos pueda representar ahí. Y obviamente los cuadros técnicos y que se tendrán que designar en su momento, se tendrán que evaluar quiénes participan. Pero hoy día, como le digo, estamos todos con una muy buena disposición porque entendemos que nadie se puede restar. Yo, de verdad, me extraña que haya gente de nuestro sector que esté poniendo algunas condiciones o mirando caras, pero la verdad que no estamos en condiciones de, dado la situación del país, de poner condiciones o mirar las caras o priorizar los proyectos personales o políticos de cada uno. Yo creo que tenemos que tener una muy buena disposición para participar del gobierno por lo que se necesita hacer. ¿Y le parece correcto que sobre la mesa estén hoy día nombres de personas que fueron electos como parlamentarios, como diputados, como senadores, para que eventualmente integren el gabinete y ni siquiera alcancen a jurar ahí en el Congreso? Mire, cada uno tiene que buscar la forma en cómo servir al país y la verdad que nadie le dice que no al presidente. Esa es la verdad. Y es muy complejo de donde uno esté, ¿cierto? Va a tratar de colaborar. Y yo, como parlamentario, claro, yo tengo mi visión y nosotros tratamos de aportar desde acá. Pero bueno, esa es una decisión de cada uno individualmente, aunque yo no creo que el presidente Kast lo haga con demasiada notoriedad, porque ha dicho que, o por lo menos dijo en su momento que no lo iba a hacer. No sé si eso se va a concretar. Ya, ¿usted está disponible para integrar el gobierno también o no? ¿Deja de ser parlamentario el 11 de marzo?
Bueno, esa es una conversación que vamos a tener que tener después. Yo hasta ahora estoy, como usted ve, con harto trabajo y con hartas cosas que hacer como jefe de bancada y como miembro de la Comisión de Hacienda sobre todo. Así que estamos tratando de terminar nuestra labor lo mejor posible representando a nuestra región de Ñuble. Diputado Frank Sauerbaum, muchas gracias por esta entrevista, gracias por estar en Vía Pública, que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Chao. Gracias, buenas noches. 11:30, tenemos un consejo para usted porque ahora Kame ERP tiene inteligencia artificial incluida sin costo en todos sus planes. Con Kame tienes toda tu información financiera en la palma de tu mano y gracias a KAI, su inteligencia artificial, comprenderás mejor tus números y tendrás las mejores recomendaciones para tu negocio. Toda la información está publicada ahí en kame.cl. Vamos a la pausa, nosotros enseguida estamos de vuelta aquí en Vía Pública en esta jornada de lunes. Durante el fin de semana se conoció una serie de registros que mostraban una celebración lujosa con limusina y todo en el SLEP de Atacama, en el norte de nuestro país, uno de los más cuestionados además desde que se implementó este sistema. Hoy el ministro Cataldo tomó una decisión, desvinculó al director de este servicio de educación local que ha tenido muchos problemas. Queremos profundizar en aquello y también en otros temas vinculados a la educación y para eso nos acompaña hasta ahora Mario Aguilar, el presidente del Colegio de Profesores. Bienvenido, Mario, gracias por estar acá. Gracias, buenas noches. Bueno, ¿qué le pasó por la cabeza cuando vio la limusina, la cámara 360, la fiesta, el jolgorio de celebración del SLEP? La verdad es que quedé medio consternado, esa es la palabra, porque, mira, toda empresa, institución hace sus fiestas, sus celebraciones, sus aniversarios, eso es relativamente normal, aquí en TVN seguramente lo harán, nosotros en el Colegio de Profesores también, pero hay una cuestión que tiene que ver con la función pública, que es la sobriedad. Y yo creo que esa cuestión es bien importante, sobre todo y particularmente en los SLEP. Los SLEP que han estado cuestionados, que no han tenido un buen funcionamiento en general, pero además particularmente Atacama, porque Atacama ha sido el paradigma del SLEP, lleno de problemas, con situaciones gravísimas, con actos de corrupción, incluso que la propia Contraloría en su momento determinó. Y no han sido 5 años que uno diga son para celebrar. Han sido 5 años, en el caso del SLEP Atacama, más bien 5 años llenos de problemas y de graves problemas. Cuando tú tienes colegios, Abordo, que se están cayendo a pedazos, y es literal. Yo visité un colegio que, producto de un terremoto que hubo, un sismo grande que hubo en Atacama, en Copiapó hace un año atrás más o menos, el colegio todavía está sin funciones, tiene las fisuras todavía, las escaleras son peligrosas, no se pueden ocupar, está el colegio por tanto funcionando de llegado en otra escuela, los estudiantes muy lejos, es todo un problema. Y cuando tú ves que hay situaciones así, o colegios con baño insalubre, yo recuerdo también un colegio que visité, una escuela especial que no tenía mudadores, y tenían las profesoras y las asistentes tenían que mudar a los niños en el suelo, en una colchoneta. Tú dices, ¿cómo puede ser que hagan una fiesta con ese poco recato, yo lo llamaría así, tan desatinado, me parece a mí, desubicado, justamente en el SLEP de Atacama, además, por todo lo que estoy diciendo? Mario, hoy día ha habido críticas transversales, de hecho le costó el cargo a la persona que estaba ejerciendo como director de este SLEP. ¿Por qué, si todos fueron tan críticos, ellos mismos no vieron este problema? ¿Por qué no hubo prudencia de parte de ellos? ¿Usted llega a entender eso o no? No, a mí me cuesta mucho entenderlo. Me cuesta mucho entenderlo porque ese es un SLEP que ha estado en el ojo del huracán, que deberían ser particularmente cuidadosos. Yo creo que en general las entidades públicas tienen que ser cuidadosas y más bien irse por el lado de la austeridad. Sobre todo porque hay que defender la función pública. O sea, cuando hay tendencias, pensamientos, sectores que abogan por menos Estado, y nosotros, en especial el profesorado, creemos que se necesita más Estado en Chile, no menos, que se necesita fortalecer la función pública, esto le hace un flaco favor a eso, a esa causa. A la causa de que la educación pública se fortalezca, a la causa de que la educación pública tiene que tener recursos especiales que le permitan cumplir de buena forma su labor. Cuando tú ves una limusina, o sea, a mí no me cabe en la cabeza, ¿qué tiene que ver una limusina con una celebración de un ente público de educación? ¿Qué idea le da a uno a la limusina? A mí me da la idea más bien de multimillonarios bajándose de una limusina, de fiestocas así exorbitantes, de un lujo desmedido. Ahí está la limusina. Entonces, que brandeada además que decía 5º aniversario del SLEP, claro, como si fuera un equipo de fútbol. ¿Qué tiene que ver eso con educación? ¿Qué tiene que ver eso con la educación pública? ¿Qué tiene que ver eso con las comunidades escolares, que es a lo que tienen que atender los SLEP? Yo lo encuentro muy desubicado, muy desatinado,
y yo creo que la decisión que tomó el ministro de Educación fue correcta. Ya, pero no fue quizás muy rápida, porque hoy día el SLEP también entregó un comunicado diciendo que aquí no hubo recursos públicos, que fue una fiesta privada de alguna manera. ¿Y cómo puede ser una fiesta? No sé, no. Yo creo que hay que investigar a fondo la situación. Nosotros hoy día hicimos una declaración donde exigimos no solo que no basta con la salida del funcionario, sino que nos parece que tiene que haber una explicación muy clara, muy transparente, de cómo fue exactamente que se financió una limusina y todo lo demás que uno ve, que es como, no sé cómo llamarlo. Igual son imágenes parciales que tenemos, pero parece un lujo exagerado para lo que debe ser un servicio público. A mí me parece que la moderación debe ser la característica de un servicio público, y en este caso lo que vemos es lo contrario a la moderación. Y aquí puede ser esto, Mario, la punta del iceberg también de algo mayor, porque hoy día se ha ventilado durante esta jornada de que el dueño de la limusina tendría que ver con la seguridad de los SLEP ahí en la región de Atacama. Por eso que sería como una suerte de, no quiero usar la palabra coima, pero un favor, una regalía. Por eso que yo creo que esto debe ser investigado a fondo. Yo creo que no basta con la salida del funcionario que ejercía como director ejecutivo, que además estaba en una subrogancia, ¿sí? No era el titular del cargo. Pero hay que tener mucho cuidado en el nombramiento de los directores ejecutivos, hay que tener mucho cuidado en cómo se comportan, la imagen que el servicio transmite, porque estamos defendiendo la función pública. Y la función pública ha tenido harto embate en el último tiempo. Y esto lo único que hace es darle argumento a los que quieren denostar la función pública. Y la mayoría, yo diría que la inmensa mayoría de los funcionarios públicos no tienen nada que ver con eso. Esto mancilla la imagen de todos los SLEP a nivel nacional, del sistema que está en recambio, que vamos en la mitad además. Ahora, a contar de enero, entraron un par de colegios más, son 36 de 70 que vamos a tener finalmente. Ya está más de la mitad, a partir de este año más de la mitad. Funcionando, y el 2029 vamos a tener 70. Estamos en la mitad. Exacto. ¿Mancha la imagen de todo el sistema? Yo creo que afecta la imagen. Además que hay críticas que son reales. Nosotros mismos como gremio tenemos críticas a cómo han funcionado los servicios locales. Nosotros hemos estado enfrentando despidos que a nosotros nos parece que son inadecuados. Hemos estado enfrentando situaciones de serios déficits. En Santiago finalmente lo resolvimos en el SLEP nuevo, pero estaban forzando a los profesores a venir a actividades en vacaciones que no les correspondían, haciendo mal los procedimientos. Finalmente lo arreglamos, hay que decirlo, eso se resolvió y hemos ido. Entonces, cuando están en general cuestionados porque el sistema de nueva educación pública no ha funcionado todo lo bien que se esperaba, y por el contrario, nosotros creemos que ha funcionado en algunos casos bastante mal. Atacama particularmente el paradigma del mal funcionamiento de un servicio local. Fíjate, mira, Davor, a propósito de esas movilizaciones que hubo cuando hubo la crisis ya, digamos, grande del SLEP Atacama, que hasta huelga de hambre hubo, o sea, nosotros tuvimos colegas que hicieron huelga de hambre. Ahora se les anuncia que se les va a descontar todo ese tiempo, y es un descuento tremendo, terrible, que podrían sufrir nuestros colegas. Entonces tú dices, ¿cómo es? Por un lado, descontándole a los profesores la chaucha, descontándole, ¿no es cierto?, apretándolos, pero así, cuando lo único que hicieron mis colegas fue defender la escuela pública porque se caían a pedazos, y no es una frase en un sentido figurado, es literal en algunos colegios que se caían a pedazos. Y mientras se le está anunciando y amenazando con descontar a mis colegas, por otro lado, esta fiestecita a todo este lujo, o sea, a mí me parece una incongruencia muy grande. Mario, y más allá de lo que pasó en Atacama, de esta fiesta que usted ya la ha desarrollado, la foto grande, mirando los SLEP, ya llevan un par de años, estamos en la mitad de la ruta que decía yo, culmina el 2029 con el traspaso de todos los colegios finalmente a los SLEP. ¿Qué balance hace? ¿Puede hacer una raya para la suma, un diagnóstico? ¿Ha sido realmente el SLEP un aporte a la educación pública del país, o al contrario, estamos peor que cuando partió? Mira, peor que el sistema municipal no es difícil, porque el sistema municipal está absolutamente colapsado y todos los días tenemos casos de SLEP, o sea, municipios que tienen deuda previsional, que no pagan los sueldos completos. Lota, hemos tenido recientemente casos bien grandes. La Serena tiene una deuda tremenda. Se pasaron a SLEP con deuda. La gestión municipal en ningún caso es ningún modelo, no es un modelo. Pero por otro lado, la exigencia que uno le puede hacer al nuevo sistema, con toda razón, las comunidades pueden exigirle, porque se prometió cuando se instaló este sistema, una mejoría notoria. Y esa mejoría notoria no ha existido. Yo quiero ser bien franco en eso. No ha dado el ancho al sistema, pero tampoco es solución mantener el municipal. Entonces hay una encrucijada hoy día bastante compleja. ¿Pero hay alguno que funcione bien, o su mirada es Hay algunos crítica que sobre tienen todo una gestión Chile? un poco mejor, pero yo creo que hay problemas que son estructurales, que no tienen que ver con que llegue un director o director ejecutivo que sea un poquito más eficiente y administre mejor. ¿Y sabes cuál es el problema? Fundamentalmente, que lo que ocurrió con el cambio SLEP es que cambió quien administraba el modelo,
pasó de municipio a estos entes, pero el modelo sigue siendo el mismo. Y entonces estructuralmente lo esencial no cambia, no ha cambiado el sistema de financiamiento. A nosotros nos dolió mucho que el gobierno no cumplió con su compromiso de campaña por un lado y después echa el mismo gremio de que iba a mandar un proyecto de ley para cambiar el sistema de financiamiento, que sea un financiamiento basal. Yo creo que hay cierta unanimidad. Incluso yo tengo la expectativa que el nuevo gobierno, a pesar de que no es muy pro educación pública, sí se entienda que el sistema de financiamiento por subvención para la educación pública está en crisis total, porque genera un financiamiento inestable y un financiamiento absolutamente limitado. Y la DIPRES este año, además, particularmente apretó muchísimo a los ELEP. Y nosotros creemos que ese no es el camino. Lo que la educación pública necesita son más recursos, no menos recursos. Están despidiendo colegas, hay casos que ya lo hemos moderado esos despidos, pero producto de gestión que hemos hecho gremialmente, pero nosotros creemos que el camino para mejorar la educación pública no es despedir profesores y profesoras, más aún cuando en Chile hay una proyección de déficit docente en los próximos años y hay una cuestión bien contradictoria, que se sabe que hay déficit docente y por otro lado se están sacando profesores del sistema, en nuestra opinión, sin fundamento muchas veces, sin entender o sin considerar la pertinencia territorial. Por ejemplo, en Lota y Coronel, que estuvimos recién, estaban decidiendo despedir un número enorme de profesores porque la DIPRES se lo imponía, la Dirección de Presupuesto, que depende del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, ahí en Lota han habido graves problemas de convivencia, ha habido hasta acuchillamientos, se necesita justamente más apoyo docente y más apoyo profesional, y lo que se está haciendo es exactamente lo contrario. Entonces no ha funcionado bien el sistema, y ahora hay una ley que está en el Parlamento que va a corregir algunas cosas, pero no lo más estructural. Esperamos que esa ley se apruebe, eso sí, porque algunas cosas corrige, pero se necesitan modificaciones mucho más de fondo al sistema. Estamos en la mitad de la ruta. Mario, y desde el Colegio de Profesores, ¿qué mirada tienen sobre la decisión o sobre el planteamiento que han hecho, mejor dicho, algunos alcaldes de que no quieren perder todos los colegios, que quieren quedarse como con algunos? Hoy día en la tarde entrevistaba, por ejemplo, al alcalde de Ñuñoa, al alcalde Sichel, decía, bueno, a mí me gustaría que tengo 18 colegios, me gustaría quedarme con 4 o 5, seguir el municipio administrándolo. ¿Ustedes están de acuerdo con esa decisión mixta o ruta mixta de que el municipio entregue algunos y se quede con los otros? Es que yo creo que es difícil eso. Primero, la ley no lo permite. Lo que estaba proponiendo el alcalde Sichel, la ley no lo permite. Claro, pero él dice que va a hablar con las autoridades nuevas que asumen en marzo. Claro, eso tendría que implicar una modificación de ley. Nosotros creemos que podrán haber casos puntuales, muy puntuales, en donde el sistema municipal podría presentar mejor gestión o mejores condiciones, pero son muy puntuales y no hablan de la generalidad. La generalidad es que el sistema municipal de administración de la educación está bastante colapsado y por lo tanto nosotros creemos que eso no es una solución. Nosotros creemos que la solución es que el Estado tome un rol más activo respecto a la gestión de los colegios, más activo respecto a impulsar una educación pública. Mire, Davos, le voy a decir algo. Los colegios que tienen, los países que tienen buen éxito en educación y que hay informes internacionales que tanto muestran que Finlandia, Irlanda, países asiáticos, en general, que tienen buena educación, lo hacen sobre la base de una muy fuerte educación pública. En Finlandia el 95% de la matrícula es pública. Y la familia pudiente y la familia de la clase trabajadora manda a sus hijos a la escuela pública. Porque esa escuela pública es la que asegura, integración, la que asegura inclusividad, la que asegura formas democráticas. La escuela pública, cuando es integradora, cuando en su interior, en la sala de la escuela pública, cuando está en la misma sala el hijo del empresario, el hijo del obrero, el hijo del inmigrante, el hijo del comerciante, el hijo del profesional, eso es un elemento muy integrador en la sociedad. Le hace muy bien a la sociedad esa escuela pública. En Chile no tenemos eso. Claro. Y tenemos que avanzar hacia allá. Y ese es el camino para que la educación efectivamente se mejore. No es con lógicas de mercado, ni es con lógicas de lucro, sino que es con la lógica de la vocación pública que tiene que tener el Estado para desarrollar la educación pública. Me acuerdo del expresidente Aguirre Cerda, que decía gobernar es educar, y que impulsó de manera tremenda la educación pública, y hoy día pareciera que gobernar es lucrar, porque la educación Mario, se ha visto más por ese lado que por educar. Mario, y a propósito de escuelas públicas, ¿vio los resultados de las escuelas públicas en La Paz que conocimos la semana pasada? Solo hubo un colegio, una escuela pública que estuvo entre las 100 mejores, que fue el Liceo Augusto del Mar de la comuna de Ñuñoa. ¿Le tenía más fe a la educación pública? Sí, y ninguna particular subvencionada. Eso no se ha dicho. Las otras 99 colegios, aparte del Augusto del Mar, que es escuela municipal, las otras son todas particulares pagadas. Entonces, es importante destacar también que tampoco la educación particular subvencionada, que no tiene ni un solo colegio entre los 100 mejores. 99 son particulares pagados
y unos municipales entre los 100 mejores Ya, de pero la prueba. ¿esperaba usted más municipales que estén ahí presentes con todos los cambios que ha habido, con por una mirada supuesto, importante del Ejecutivo por supuesto que respecto a lo que hay que hacer en educación? Por supuesto que quisiéramos que la educación pública estuviera mucho más cerca de la educación particular pagada. La educación particular pagada, ¿sabe qué matrícula tiene el país? El 7%. El 7% de los estudiantes de este país, que obviamente pertenecen a los sectores más pudientes, van a la escuela particular pagada. El 93% restante va a educación municipal, de servicios locales o particular subvencionada. Ningún colegio particular subvencionado está entre los 100 mejores. Ninguno. Y ese sistema se ha propagandeado como muy bueno, como muy exitoso, como que es mejor que la educación pública. Y no hay un solo colegio particular subvencionado entre los 100 mejores. Y eso no, comunicacionalmente eso no se ha informado de la misma forma que se dice solo un colegio municipal o de servicios locales. Ninguno de los colegios particulares. O sea, la distancia que hay entre un pequeño grupo, un pequeño sector, el 7%, que se educa en condiciones, podríamos decir, óptimas, y el resto en Chile es demasiado grande y eso, por supuesto, que es una tarea pendiente de este país. Ya. Mario, en la próxima semana, el próximo martes, vamos a conocer el gabinete del presidente José Antonio Kast. ¿Qué perfil esperan ustedes que tenga el nuevo ministro o ministra de Educación que lo va a acompañar? ¿Y cuáles son las tareas que tiene por delante? Nosotros esperamos que el nuevo ministro o ministra entienda y tenga en su vocación el desarrollo de la educación pública, porque por las razones que le he dado, para nosotros como gremio, y creemos que en general los ejemplos, insisto en lo que decía recién, los países que tienen buena educación son los países que hacen base en una buena educación pública con fuerte apoyo del Estado. Esperemos que sea dialogante. Nosotros estamos absolutamente disponibles desde el primer día que asuma el ministro o ministra a sentarnos a conversar sobre los problemas de la educación, sobre las cosas pendientes. Estamos en esa total disposición, como también estamos en la disposición de defender la educación pública en caso que hubiera políticas que la dañaran o la perjudicaran. Pero nosotros estamos en total disposición de diálogo. Esperamos que ese ministro o ministra tenga esa misma disposición porque desde el primer día estamos dispuestos a sentarnos a conversar los problemas de la educación chilena. Ya, pero ¿esperan a alguien técnico, alguien político? ¿Qué es lo que le acomoda más a usted que lleva tantos años como dirigente, además gremial, con varios gobiernos? Sí, me ha tocado con varios gobiernos. Yo espero que sea alguien que tenga una vinculación real con la educación, pero no solo desde el punto de vista de la economía. De repente se dice que hay expertos en educación, pero son economistas y lo que manejan mucho son las cifras y los presupuestos y aquello, pero no mucho cómo funcionan los colegios en su interior. No, el perfil óptimo, en mi opinión, es alguien que haya tenido experiencia en la realidad misma de la educación, ya sea universitaria, educación superior o educación escolar, que tenga alguna vinculación con esa realidad, porque finalmente ahí está lo esencial de la educación, ahí está. Entonces, esperaríamos ese perfil, pero bueno, obviamente esta es una decisión del presidente y él tendrá que ver cuál es el perfil que le quiere dar al cargo, pero ojalá no sea un cargo de un perfil demasiado tecnocrático, ojalá sea un cargo, porque educación es muy social, no es solo cifras, no es solo cuestiones de macroeconomía, sino que fundamentalmente es tener una percepción de lo que las comunidades necesitan en los distintos territorios. Hay disímiles realidades, lo que decíamos recién. Yo creo que es un tremendo desafío esto que pasó con la PAES, o esto que la PAES va confirmando. Antes habían más colegios públicos y más colegios particulares subvencionados entre los 100 primeros. Mario, y desde el 11 de marzo, ¿dónde va a estar el colegio de profesores? ¿Son opositores ustedes a José Antonio Kast, a ese gobierno o no? Nosotros a priori no somos ni opositores ni partidarios de los gobiernos. Nosotros como gremio siempre tenemos que mantenernos autónomos. Pero han estado poco en la calle en este gobierno del presidente Boric. Somos el gremio que más estuvo en la calle en el gobierno del presidente Boric. Usted ve a cualquier gremio, de cualquier área, y el gremio que hizo mayores movilizaciones en la calle cuando fue necesario fue el nuestro. Y no, a pesar de que teníamos una, condición de diálogo muy, muy fluido con el gobierno, cuando fue necesario no tuvimos problema en salir a la calle. La marcha más grande que hubo en este periodo fue la que hicimos nosotros a Valparaíso, con casi 10 kilómetros de docentes de todo el país. Así que nosotros cuando tenemos que movilizarnos lo hacemos, cualquiera sea el gobierno, pero también tenemos actitud y disposición de diálogo, cualquiera sea el gobierno. Ya, pero no van a estar en la calle el 11 de marzo, van a dejar que el gobierno gobierne. No, el 11 de marzo yo voy a estar viendo el cambio de mando por televisión. ¿Por televisión nacional? Bueno, sí, por supuesto. Mario Aguilar, presidente del colegio. Permítame un minuto, Dígame. mañana se vota en el Senado, está citado para un proyecto de ley de titularidad docente, que es justicia, un proyecto que se aprobó casi unánimemente en la Cámara de Diputados. Esperamos que los senadores
mañana lo puedan aprobar en general y poder apurar el trámite. Ojalá se apruebe en marzo esa ley. Hay harto trabajo en el Congreso mañana, la ley de reajuste, la ley de negociación ramal, la que usted nos plantea. Gracias, Mario Aguilar, por estar esta noche en Vía Pública, como siempre. Encantado, que esté bien. Gracias, buenas noches. Y nosotros vamos a la pausa, enseguida estamos de regreso aquí en Vía Pública, en Canal 24 Horas. Once de la noche con 54 minutos, estamos de regreso para ir terminando. Cerramos el telón, no del canal, Canal 24 Horas sigue funcionando, pero sigue esta jornada de día lunes que ha sido muy noticiosa y con mucha incertidumbre, algo que va a ir creciendo de aquí al próximo martes cuando ya tengamos el listado definitivo de los ministros que van a acompañar al presidente electo José Antonio Kast. Pero tenemos más noticias, no todo es política porque también hay buenas noticias para el bolsillo, sobre todo de nuestros adultos mayores, porque la PGU se reajustará en el mes de febrero. ¿Cuál es el nuevo monto? El alza se calcula en función de la variación del IPC y aplicará únicamente para las personas menores de 82 años, informó la Superintendencia de Pensiones. También hay otros que se reajustan a mediados de año. Bueno, toda esa información está publicada en 24horas.cl. Buenísima la noticia para comenzar este año 2026, donde también la zona central del país, la zona sur, el norte, tiene días de calor intenso, olas de calor que ya hemos experimentado en este comienzo del 2026. Mañana no va a ser la excepción. Santiago se prepara para tener una máxima de 33 grados. El calor seco propio de la región metropolitana que ya está con mucho rigor sobre los capitalinos. Usted lo ve ahí, el panorama, el pronóstico en este caso no es para nada alentador para aquellos que les gusta el frío, como a mí, que no me gusta el calor y que ando buscando la sombra durante todo el día. Terminamos esta Vía Pública, pero como siempre con buena música, porque un día como hoy nació el cantante británico y ex integrante de la banda One Direction, Zayn Malik. El artista alcanzó el reconocimiento mundial tras participar de un programa de música y formar parte del grupo One Direction, donde estuvo por 5 años. Zayn fue el primero de los integrantes en dejar la banda y comenzar su carrera como solista, con canciones que rápidamente se convirtieron en éxitos, como por ejemplo la que escuchamos, Pillow Talk. Con este tema celebramos el cumpleaños número 33 del cantante y despedimos, por supuesto, un nuevo capítulo de Vía Pública. Nos vemos mañana, misma hora, mismo canal. Que tengan un buen descanso. Chao, chao, buenas noches. It's a paradise and it's